capacidad de poder hacerme feliz. Y por eso era mi queja constante y por eso sentía tanta frustración y tanta decepción. En ese momento no entendía lo que hoy entiendo. Y lo que dice la palabra en Romanos 8:28, cuando dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Este pasaje lo entendí muchos años después. Porque a pesar de que nosotros leemos la Biblia o tenemos la oportunidad de leerla, hay cosas que pasamos por alto. Hay cosas que el Espíritu no nos revela en ese momento. Hay veces que no entendemos por qué y no entendemos además por qué vivimos situaciones difíciles, complicadas, dolorosas, frustrantes, que Dios ha podido evitar, porque ese es el pensamiento que tenemos. Dios, tú has podido evitar que yo haya vivido eso que viví. Tengo que reconocer que por muchos años no lo entendí, que fue duro, que fue doloroso, pero que fue necesario. Hoy lo entiendo. Desde cierta distancia, habiendo pasado mucho tiempo, puedo entender que cada situación que viví fue necesaria. Mi niñez y mi adolescencia fueron marcadas muy profundamente por la ausencia de mi papá. A pesar de que mi papá y mamá nunca se divorciaron, no se separaron, mi papá siempre vivía en casa, era una persona ausente, una persona que no estaba cuando yo lo necesitaba. Una persona que normalmente se la pasaba viajando y cuando llegaba a casa o tenía la oportunidad de estar en la ciudad, su excusa era el poder arreglar el camión, el poder estar en el taller, el poder pasar tiempo en cualquier otro lado. Se inventaba programas para poder salir con amigos, salía a tomar, emborracharse, salía con muchas mujeres también. Y yo, aunque no lo veía, yo podía saberlo, podía entender el por qué lo hacía, pero a la vez me dolía demasiado, me dolía muchísimo que él no estuviera cuando yo quería que estuviera o que él no estuviera en los momentos en el que yo lo necesitaba. No me sentía apoyado por él. Y esto, y le hablo a los hombres, aquellos que son padres, esto es fundamental que nosotros lo podamos entender. La figura de nosotros como papás es importante para nuestros hijos. Que no es tan importante el trabajar y llevar sustento a casa y pasar mucho tiempo trabajando porque entendemos que tenemos que llevar sustento a casa, pero nos olvidamos de lo importante que es acompañar a nuestros hijos. Yo te lo puedo decir con sinceridad, me sentí solo por muchos años. A pesar de que dormí a algunos metros de distancia, las veces que podía saber que estaba en casa, me sentía muy solo. Quería escuchar palabras que nunca escuché, quería recibir abrazos que nunca recibí, quería hablar con alguien y nunca pude. En este caso quería hablar con él y nunca pude. Al menos temas que yo quería hablar con él era imposible. Y yo crecí con esa ausencia. Crecí con una sensación tenaz de poderme quedar sin papá y que fue difícil de sobrellevar. Y te hablo de esa amenaza latente de no estar en esos momentos que, insisto, yo lo necesitaba. Y aparte me enteré que quería irse de casa o que alguien le había propuesto para irse de casa y eso fue algo que rompió mi corazón en dos. Literal. Entonces yo me esforzaba, creo yo, para poder hacerle ver a él, cosa que nunca entendió, que era importante su familia. Obviamente no tenía los recursos, no tenía el conocimiento, no tenía la inteligencia para poder hacer lo que yo creía que tenía que hacer. Era dentro de la niñez porque tenía unos 10, 11 años más o menos. Que yo cogía y buscaba rápidamente los zapatos. Cuando él venía, las chancletas, le quitaba los zapatos y le ponía la chancleta, pero en el fondo era, no te vayas nunca. ¿O qué necesitas? Y así además, ¿qué necesitas? Y estaba ahí. Pero
sentía que no me veía. Sentía que no me veía, a pesar de que entendía que yo era su hijo. Pero sentía que no me veía. Los rumores crecían de que se iba de casa con otra mujer. Y eso a mí particularmente me afectó un montón. Me afectó muchísimo. Al punto que culpé injustamente a mi mamá porque él se quería ir. Y digo injustamente porque mi mamá evidentemente no tenía ningún tipo de responsabilidad. Pero era tan importante, insisto, la afirmación de mi papá, la figura paterna en mi vida, que yo la quería tener a toda costa, lo que me costara, quería tenerlo ahí. Y tenía un peso, una carga como niño que yo creo que no merecía. No lo merecía en ese momento. Trataba mal a mi mamá a causa de eso. Era desobediente a causa de eso. Me refugiaba en mi dolor y era agresivo con cualquier persona que estaba a mi alrededor. Con las muchachas de servicio lo vivieron en carne propia. Cambiábamos de muchachas de servicio como yo cambiar de pantaloncillo en la época, porque no soportaba ninguna, no quería estar con ninguna. Las maltrataba verbalmente, de palabra. Cuando tenía la oportunidad de estar en el colegio, hacía exactamente lo mismo también con mis compañeros, con los profesores. Nunca respeté a nadie, porque en mí había una rabia, una impotencia, una incapacidad de poder amar. Solamente quería odiar, solamente quería hacer daño, solamente quería ultrajar a todo el que se me metiera por el medio. Porque mi corazón, insisto, se partió, se dividió en muchos pedazos abruptamente, porque no fue algo que yo quería, no fue algo que yo quería. Y a medida que pasaba el tiempo, la distancia era mucho mayor. Pasaba algo peculiar, y era que debe ser por mi mamá, que mi mamá desde pequeñitos nos llevaba a donde los testigos de Jehová. Y ahí yo escuchaba de Dios. No voy a ahondar de si es una secta o no, porque no es el tema. Pero esa época me permitió al menos refugiarme en muy poco, porque no conocía a Dios totalmente, pero había momentos donde yo me colocaba en mi cama, me arropaba de pies a cabeza y empezaba a decir lo único que sabía, que era el Padre Nuestro. Era la única oración que sabía, pero era algo que yo hacía constantemente. Y solo a la distancia me di cuenta. Entonces yo sentía que mi papá se iba y esa sensación de que no iba a regresar provocaba un dolor y una frustración. Y yo me encerraba en mi dolor y me arropaba y empezaba: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tenía 9 años, 8 años, no tenía más. Era lo único que sabía hacer y era lo único que hacía. No recuerdo con exactitud si llegaba algún tipo de refrigerio de parte de Dios a mi vida. En ese momento después entendí que sí estuvo, porque Dios siempre ha estado. Dios siempre ha estado. Así como Dios siempre ha estado en tu vida. Así como Dios siempre estuvo en tu niñez. Aunque hayas sufrido abandono, aunque tus padres no hayan estado, aunque hayas intentado que ellos te den una palabra de apoyo, te abracen o te digan que eres importante. Ahí, en esos momentos donde tú hoy quizás puedes sentir lo mismo que yo sentía, que era: ¿qué sentido tiene? Yo quiero amor y no lo recibo. En esos momentos Dios estuvo. Y yo a la distancia puedo reconocer que Él estuvo. Que siempre estuvo ahí conmigo. Porque eso que sentí algunas veces cuando recitaba el Padre Nuestro, casi que inconscientemente, porque no entendía lo que decía. Hoy en día, cuando siento la presencia de Dios, Dios me recuerda que estuvo ahí. En mis tiempos y en mis momentos de soledad, donde quería a alguien que no estaba. A mi mamá no la culpo, mi mamá tenía suficiente con tantos problemas que tenía. Demasiado. Estaba lidiando con él precisamente, estaba lidiando con sus miedos,
a que Él nos abandonara y que por ahí derecho nosotros no tuviéramos futuro. Entonces ella tenía suficiente con eso. Yo me expuse a causa de esto a muchas situaciones dolorosas que ya he comentado antes, pero que no he profundizado, porque cuando como padres no estamos para nuestros hijos 100% y los descuidamos porque creemos que un dispositivo móvil o que una tablet o que las redes sociales pueden hacer lo que nosotros debemos hacer, exponemos a nuestros hijos a escenarios donde pueden ser vulnerables. En esa época, evidentemente, no había redes sociales, no había tanto para distraerse, pero no tenían el cuidado que debían tener. Y ahora lo entiendo, o sea, yo comprendo, lidiaban con sus propios problemas. Eso me expuso, estuve expuesto a 2 violaciones en diferentes épocas, pero todas de niño. Y cuando yo pasé por eso, yo no entendía el por qué estaba viviendo eso. En ese momento parecía algo normal porque no tenía el conocimiento, pero fue algo que marcó mi vida fuertemente, fuertemente. Muy fuerte. Aunque no lo entendía a nivel espiritual, seguramente yo tenía muchos reproches hacia Dios, hacia mis padres, hacia todo. Por eso vivía constantemente con una inconformidad tremenda. Y en medio de esos padres nuestros que fueron bastante reiterativos en momentos en los cuales ya no podía más, en medio de eso no entendía ni siquiera a Dios. No lo entendía. Decía, pero ¿cómo Él permite esto? ¿Cómo Él permite esto? Era una tras otra, una situación difícil tras otra, una situación complicada tras otra. Y que eso obviamente provocaba comportamientos en mí, que en ese momento yo no podía comprender por qué lo hacía. Eso me llevó a hacer muchas cosas que no he debido hacer, de las cuales me arrepentí en ese momento y me arrepiento ahora de haberlas provocado. Pero todo fue una suma de acontecimientos que no podía entender. Así como muy seguramente tú también pasaste por lo mismo, porque Dios no me está permitiendo hablar sobre esto por casualidad. Tú has mantenido oculto muchas cosas que has decidido voluntariamente o intencionalmente hacer como hacíamos nosotros en casa cuando nos tocaba hacer aseo, poner la mugre debajo de la alfombra. Es decir, es mejor esconderlo porque no quiero vivir el mismo dolor que viví. A mí Dios me llevó a recordar todo eso en su momento. Decía, pero es que no es suficiente con haberlo vivido. Es que no es suficiente con haber sentido lo que sentí, lo que marcó en mi corazón. Evidentemente no entendía lo que Dios estaba haciendo hasta ahí. Pero culpé a mi mamá por eso. Una mujer que siempre se esforzó por darnos lo mejor, según lo que ella entendía y podía, porque también pasó por situaciones difíciles como mi papá, de no tener su mamá ahí o su papá. Evidentemente daba de lo que tenía. Pero la culpé. Y la culpé fuertemente. Pero fue injusto a la vez. Pero hasta ahí no lo entendía. Hasta que a mi mamá la diagnostican con una enfermedad. Y eso, pues, evidentemente a mí me hizo considerar si mi papá, hablando de Dios ahora, era realmente un padre. Porque era otro acontecimiento más que vivía y que definitivamente no lo entendía. O sea, no le encontraba un propósito del por qué. Eso evidentemente me hizo más rebelde, me hizo más ofensivo, más humillante,
o sea, humillaba con mucha facilidad a las personas que estaban a mi alrededor y no toleraba, si antes no toleraba algo, pues con esto, creo yo, era la cereza del pastel. Me sentía, me sentía muy mal en ese momento, muy, pero muy mal, ya estaba un poquito más grande. Antes de eso, yo recuerdo que por eso que mi mamá me inculcó en la religión donde estábamos en ese momento, yo no oraba, pero yo sabía, o sea, entendía mal, pero yo sabía, según yo, que Dios no existía. Sí, o sea, Dios no existe, decía yo. Yo sé que tú también has dudado. Si Él existe o no. Y más cuando recuerdas todo lo que has vivido. Y que sigues preguntándote por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? Pues ahí en ese momento yo le dije, hey, ven acá, yo he escuchado de que tú eres que un padre. Pero si yo no fuiste capaz de darme uno a mí, al menos como yo lo quería, ¿cómo tú puedes ser un padre? Y esa palabra a nosotros nos produce urticaria, la palabra padre. No me dejarás mentir cuando escuchas que Dios es nuestro Padre, a ti te causa, a la mayoría de nosotros nos causa como cierta incomodidad. Esa incomodidad la tenía yo. Y fue una de las primeras cosas que confronté, en el buen sentido de la palabra, con Dios cuando lo conocí. Porque él era insistente diciéndome, soy tu padre, soy tu padre, soy tu padre. Y claro, lo primero que vemos es lo que hemos vivido. ¿Y quién ha sido nuestro padre? ¿Verdad? Y tú dices, pero si mi papá es como tú, miércoles, estamos graves. Pero Dios se encargó de mostrarme que Él sí es un verdadero padre. Y en esos inicios de mi vida cristiana, que fue difícil, ya voy a llegar ahí, Él con una canción me lo mostró. Con una simple canción, Él me lo mostró. Y de pronto no te la sabes, pero solamente te invito a que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos. Voy a cantar solamente un pedacito, porque letra a letra, cuando la escuché, eso trajo sanidad a mi vida. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que planeaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Claro, yo soñaba con un papá, aunque lo tenía ahí, pero no era lo que quería. O sea, el sueño es algo que tú no tienes. Y cuando yo escuché esta canción y que el Espíritu Santo la susurró a mi oído, yo entendí con dificultad que Dios es mi Padre.
que Dios es mi Padre, que Él siempre estuvo, que Él siempre está y que Él siempre estará. No sé cuántas veces la canté, porque no era que la cantaba en un lugar público donde todo el mundo me veía, era que yo cogía mi guitarra y la cantaba una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Ahora no lo hago, ¿sabes por qué? Porque sé que no voy a poder predicar si lo hago. Pero yo la repetía y la repetía y la repetía y la repetía y la repetía. Y yo entendía que lo necesitaba. Y él poco a poco se fue revelando como Padre. Vuelvo a donde estaba. La enfermedad de mi mamá me hizo enojarme mucho con Dios. Mucho, muchísimo. Y más porque uno ve alrededor y uno dice, oye, tanta gente mala que hay, porque ese es el refrán de nosotros, ¿verdad? Tanta gente mala que hay. ¿Por qué le pasan cosas malas a gente buena, verdad? Y yo no entendía absolutamente nada. Pero eso me hizo entrar en una cárcel donde lo único que yo veía era miedo. Pues yo sabía lo que iba a pasar. Yo creo que esa capacidad la he tenido siempre, desde antes de estar en Cristo incluso. No te asustes, pero yo puedo ver a alguien y yo puedo saber cosas. Y a mí hay gente que se me acerca y me dice, no, mira, vamos a orar por tal, porque está muy enfermo, está en una cama y tal. Y yo siento el Espíritu Santo si esa enfermedad es para vida o es para muerte, si tiene un propósito. Claro, yo siempre entendí que mi mamá iba a morir. Siempre. Y esa vaina me daba más rabia todavía. Y yo veía gente que decía, no, se va a recuperar. Hicieron con mi mamá de todo, la llevaron a todos los lugares, porque en ese momento esa enfermedad no era tan reconocida. Ella no era reconocida esa enfermedad. Entonces, claro, a mi mamá la llevaron a todos lados, hasta brujos la llevaron. Entonces querían que se recuperara y le mandaban agua de maranguango, le mandaron de todo para que se recuperara. Y eso no pasó. Y yo sabía en el fondo que no iba a pasar. Es algo que no te puedo explicar. Es un don de Dios, porque así también me pasa con gente que, no, él se va a levantar de ahí. O ella se va a levantar de ahí. Yo lo siento. Ha pasado con varias personas en la iglesia que en este momento ya no nos están acompañando. Y que en su momento, no, que tal hermanita, que esto. Y yo sentía ya, obviamente yo no lo decía, ¿sabes? Pero nunca me atrevía a orar y decir, te vas a levantar y tal, porque ya yo sabía que eso era lo que iba a pasar. Yo sabía que era lo que iba a pasar. Y hay veces sí he orado así y hay personas que se han levantado. Pero yo entiendo eso. Y como lo entendía y mi mamá estaba pasando por eso y apenas estaba iniciando la enfermedad, eso causó en mí un dolor mucho más profundo. Y decía, pero ¿por qué tanta injusticia? Y a la vez me sentía culpable. Es más, yo hasta pensaba que eso era provocado por mis malos tratos hacia ella. Y eso me hacía sentir fatal, fatal, fatal. Me llenaba de miedo y yo lo que hice fue esconderme. Eso fue lo que yo hice. O sea, mi mecanismo de defensa fue esconderme. Yo no estuve en la enfermedad de mi mamá y lo elegí conscientemente. O sea, lo elegí sabiendo que la única alternativa que tenía era esconderme, así como cuando tú eliges, en vez de enfrentar las situaciones, esconderte. Tú puedes decir, pastor, en serio, tú eliges esconderte también muchas veces. Cuando te equivocas, cuando fallas, cuando erras al blanco, cuando haces una promesa a Dios, pero a los días le fallas al Señor, lo primero que haces es esconderte. Puedes venir a un lugar como estos, te sientas en una silla como esas, pero en el fondo sabes que eres un fiasco. Y es una sensación que sientes de poder decir, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué sentido tiene levantar mis manos? ¿Qué sentido tiene adorar? ¿Qué sentido tiene buscar de Dios? ¿Cuántas veces no le he prometido que voy a hacer algo para Él y termino embarrándola? Y termino, yo decía algo, pero no. Y termino errando al blanco. Lo primero que hacemos es escondernos. Nos escondemos. Nos da pánico, nos da miedo. Y yo lo hice también, yo me escondí. Fueron muchos años de la enfermedad de mi mamá que yo no viví.
Me llega un traslado a otra ciudad y para mí eso fue un refrigerio, para otras personas fue desazón, desaliento, porque trasladaron a varios. Para mí fue un descanso. Ya no me va a tocar ir donde mi mamá. Pero no era porque no la amaba, era porque me sentía culpable. Me sentía mal. Sin darme cuenta reaccioné como reaccionó mi papá, porque mi papá también reaccionó igual. De alguna forma se sentía culpable por lo que mi mamá vivía y por la mala vida que le había dado. Y él prefirió también esconderse. Yo hice lo mismo. Nosotros como hijos repetimos patrones de nuestros padres. Y a veces decimos, yo no quiero ser como papá. Yo no quiero ser como él. Y no nos estamos dando cuenta. Nos vemos a un espejo y somos como él. Somos iguales. ¿Por qué? Porque nuestro enfoque es el miedo. O sea, no queremos ser como una persona porque nos da miedo, nos da pavor. Y la Biblia enseña de que todo lo que tememos es lo que sobreviene. Si tú rechazas algo porque no lo quieres, tú sin darte cuenta eres eso. Eres eso. Y yo me convertí en eso. Yo me convertí en una persona llena de miedos, en una persona que se esconde ante cualquier problema, que se esconde ante cualquier situación que tenga que enfrentar, que no confrontaba para nada, que prefería guardar silencio, que estaba encerrado en mí mismo y en la rabia y el dolor que sentía, y que la única forma de exteriorizarla era haciéndole daño a todo lo que estaba a mi alrededor. Todo lo que estaba a mi alrededor, que podía oler amor, para mí era insignificante. No estaba preparado para amar. Y por eso le hice daño a tantas personas. Por eso le hice daño a tanta gente. Y por eso de vez en cuando sale ese viejo hombre, le hago daño a alguien. Es por eso. Vamos a convivir con ese viejo hombre. Vamos a convivir hasta que ya no estemos acá con ese viejo hombre, que siempre la tendencia es poder hacer daño, poder lastimar, porque de alguna forma ese es el mecanismo de defensa que usamos. Yo me sentía sucio, incapaz de reconocer mis miedos, decidí esconderme, tal como lo hizo mi papá. Mi corazón estaba lleno de amargura, primero contra Dios, después contra mi padre, después hacia mí mismo. Ya por mi mamá no sentía rabia porque me había dado cuenta que no era culpable, aunque era ingenuo, pero ya no la quería ver porque no sabía cómo recomponer la cosa. No sabía cómo recomponerla. Entonces los poquitos momentos que tenía, que eran prácticamente obligados para poder entrar a esa habitación donde ella estaba consumada a una cama sin movimiento, ya no hacía gestos en el último tiempo, solamente le miraba a los ojos y veía algo que me sorprendía, a pesar de que no lo merecía, y era unos ojos de amor. Ahí empecé a ver a Dios. Puedo decir con claridad que conocí a Dios ahí, aunque renegaba de él. Porque me miraba con una ternura así, como, a pesar que no has hecho nada, que no me has acompañado, que no has estado conmigo, que no has querido estar conmigo, yo te amo yo. Eso eran más que palabras porque yo nunca la escuché por su enfermedad, pero sus ojos me lo mostraban. Me lo mostraba con claridad. Y yo lo que hacía, el miedo, lo que hacía era que yo quitaba la mirada enseguida. Yo no. Como te digo, no estaba listo para amar. Ni estaba listo mucho menos para recibir amor. No estaba listo para eso. Era tanto el dolor que no estaba listo para esas cosas. Pasó el tiempo y ocurrió lo que tenía que ocurrir. Mi mamá falleció. Y yo recuerdo ir a la clínica donde ella estaba. No me acuerdo qué clínica era. Y doy gracias a Dios porque hay cosas que se me olvidan y que se me han olvidado con el tiempo, y que fue impactante porque el dolor fue agudo, y le doy gracias a Dios por eso, porque la mayoría de cosas las he recordado es por el Espíritu Santo y porque ha sido necesario sacarlo. Pero ahí en ese momento, cuando yo la veía ahí, empecé a entender muchas cosas.
empecé a entender muchas cosas. Empecé a experimentar una sensibilidad que había perdido. Y aunque no lloré a cántaros ahí, solamente cerré mis ojos y hice una oración que ya era como algo que había hecho antes, en momentos duros. La única oración que sabía. Ya, Padre nuestro, que estás en los cielos. Y nadie la escuchaba, ahí me quedaba. Obviamente después de eso me refugié en el alcohol porque fui alcohólico. No tenía control propio de nada. Me sentía tan mal que cualquier oportunidad era buena para morir. Me exponía demasiado, demasiado. No te imaginas cuánto. Salía a la calle con un arma a matar al que se me metiera en el medio. No tendría por qué mentirte al decirte que no pasó, gracias a Dios, nunca pasó, pero sí salía eso. Y disparaba, pero por algo el Señor no permitió que hiriera a nadie, ni que matara a nadie. Y no era que tenía mal tino, yo creo que era él. Era porque ahí me iba muy bien en las pruebas de polígono. Y yo disparaba, y no pasaba nada. Y a veces de la frustración de que no pasaba nada, la ponía en mi cabeza y decía, ¿será que aquí sí pasa algo? Decía, no, algo impedía que yo lo hiciera, aunque muchas veces estuve a punto. Estaba tan mal que yo sentía que no merecía vivir, así que cualquier cosa era buena, la cárcel, lo que sea, era bueno. Cualquier cosa mala que me pasara, y era días y días enteros borracho, vuelto nada, una cosa impresionante, o sea, un estado de tristeza inmensa, de profunda agonía, porque yo sufría. Y en uno de esos momentos de tanto sufrimiento, yo hice una oración que ya yo les he contado antes, pero que no tenía este contexto. Simplemente les conté en ese momento lo que el Espíritu Santo me dijo. Pero ya a punto de quitarme la vida, yo le hice una oración al Señor. Yo le dije, pero en ese momento no era mi Señor. Pero yo le dije, hey, ¿sabes qué? Lo dije con rabia. Dije, mira, ¿sabes qué? Si tú existes, ya es hora que te muestres. Así. Yo no quiero seguir escuchando hablar que tú existes porque yo evadía todo lo que tenía que ver con Dios. No me interesaba. En el fondo sabía que era amor. Decía, ¿sabes qué? Estoy harto. Me miraba un espejo así, pero yo no hablaba conmigo, yo hablaba con él. Yo decía, estoy harto. O sea, si tú existes realmente, yo necesito que tú te muestres. Yo lo necesito. Ya está bueno. Y le puse un plazo. Y un atrevido. Le puse un plazo. No recuerdo de cuánto tiempo, pero yo le puse un plazo. Algo así como la próxima vez que yo me encuentre sintiendo lo que estoy sintiendo ahora, va a pasar lo que tiene que pasar. Ese fue el plazo que le puse, que no era de días, por eso es que no recuerdo días, era de sentir la misma sensación que sentía de soledad, de angustia, de desesperación, de dolor. Y bueno, la muerte de mi mamá llevó a que mi hermana conociera a Dios de la forma en la que lo conoció y que insistentemente ella trabajara porque yo me encontrara con el Dios que ella se había encontrado. Usted me insistía, Ronald, que mira, que esto, que pila, que vamos a la iglesia. Y yo, nada, ábrete el parche, no te quiero ni ver, ábrete aquí, tal, no, que Dios es lo último, que Dios es no sé qué, que Dios no sé cuándo y tal, olvídate, esa es pura figurita y tal, nada. Yo la rechazaba y rechazaba todo lo que tenía que ver con Dios. En el fondo, insisto, yo decía, ahí tiene que haber amor en Dios ya. Y como yo no quiero amor, pues obviamente yo no voy a estrellarme de frente con ese amor. Pero como yo había hecho una oración donde le decía, bueno, revélate. Una de esas veces accedí a un almuerzo que después se convirtieron en muchos más.
a un almuerzo en su casa. Ella no cocinaba muy bien, que digamos, ahora sí cocina bien. En ese momento no cocinaba bien, o sea, su comida no era tan buena, ¿ya ves? Pero como yo pasaba tanta hambre, y no era porque no tenía dinero, sino porque yo vivía solo, en ese momento yo vivía solo y a mí me daba flojera cocinar, o sea, nunca me ha gustado la cocina. Entonces ella me llamaba y yo decía, bueno, listo, vamos a comer, pues, que sea por comer. Y ella me colocaba unos audios de un predicador, siempre que venía. Y me mamaba gallo para servirme la comida. Porque ese audio normalmente demoraba una hora, hora y piquito, y yo llegaba, sírveme rápido, que lo que tengo es hambre. Entonces ella empezaba a mamar gallo. Yo entendía que ella mamaba gallo con la comida, pero era para que yo escuchara algo, para que yo escuchara la palabra. Y me servía con una lentitud y vaina, a su manera, y yo comía y tal. Y ahí sin darme cuenta yo escuchaba la palabra, ¿verdad? La escuchaba. Y así fueron no sé cuántos almuerzos, pero yo almorcé bastante ahí. Almorcé muchos días, no recuerdo cuántos, pero fue muchos días. Y ella en esa misma intención de poder hacer que yo me encontrara con Dios, declaraba algunas cosas que yo le decía, está loca, ¿verdad? Y una vez se le ocurrió invitarme a que yo fuera un técnico de un equipo. Esta historia le he contado antes y ahí conocí a mi esposa, a la que hoy es mi esposa. En ese momento no era mi esposa, era una persona inalcanzable hasta ese momento. Y ni ella quería, hablando de mi hermana, ni ella quería que yo estuviera con Lady. Oh, que no, que tú no, manita, te va a destrozar por completo, te va a volver añico, él todo lo que coge lo daña, no te metas con él. Así, o sea, se convirtió en mi oponente. O sea, yo la miraba, yo le decía, desgraciada, tú. Decía para entre mí, yo decía, tú no querías el bien mío, porque yo sí estaba seguro, yo la vi y yo estaba seguro que era mi esposa. Una cosa supremamente extraña. Pues yo nunca pensé en casarme, nunca pensé en tener hijos, nunca pensé en nada de eso. O sea, yo era un tipo que prefería lo inestable, ¿sabes? Y yo con ella, yo la vi, yo dije, yo me caso. Tiene todavía. O sea, algo que me llamó mucho la atención y fue su corazón. Así es. Entre otras cosas. ¿Verdad? Y me invitó y yo fui y yo apenas que la vi me enflequé. Yo dije, Dios mío santo, tú existes. Dije, tú existes. ¿Ya ves? Y conocí a mi esposa con un regalo de Dios. Inmerecido, evidentemente, porque yo no merecía a una mujer así. Ustedes lo que ven en mí es porque Dios me lo ha dado. Nada bueno que ustedes ven en mí realmente proviene de mí. Eso incluye a mi esposa. Una mujer excepcional. Y cuando te digo que no la merecía era porque en ese proceso de poder conocer de Dios, que se llevó su tiempo, y de transformar el logro que era, a lo que tú ves hoy, que todavía falta un montón, pero que ya es un poco mejor, quien lo sufrió fue ella. Ella fue quien sufrió mis cambios de ánimo, ella fue quien sufrió algunos destellos de soledad que ya había consumido anteriormente y que pensaba que estaban sanos. Ella fue quien sufrió todo mi proceso lo sufrió ella. Donde mis palabras eran tan hirientes, pero tan educadas a la vez, y no me daba cuenta que le estaba haciendo daño. Y que poco a poco el Señor fue cambiando. Entonces ella ha sido importante en el proceso porque ha sido paciente. Hace poco me enteré de una cosa que fue maravillosa para mí. O sea, fue una vaina increíble. O sea, Dios siempre estuvo. Por eso es que la prédica de hoy es esa. Dios siempre estuvo. Ella me cuenta que una vez estaba en un bus y creo que venía con mi hermana. Y mi hermana como que estaba hablando con alguien. Y ella estaba atrás. No sé si está mal la historia, pero es más o menos así. Entonces ella escuchó hablar de mí. O sea, Yareli estaba hablando de mí, que imagino que no era nada bueno. Y ella estaba atrás, o sea, ella ni siquiera hacía parte de la conversación.
y ella escuchó hablar de mí y ella dice que el Espíritu Santo le habló y le dijo, de esa persona que están hablando va a ser tu esposo. Y yo me quedé y dije, estas cosas tú deberías contarlas, dije yo. Estas cosas tú deberías contarlas. Porque hay cosas que ni siquiera yo entendía. O sea, yo no entendía ella porque ella decía tantas cosas raras, ¿verdad? Cuando estábamos empezando, unas cosas extrañísimas que me ponía a hacer y que yo, obviamente, como estaba enceguecido de amor por ella, yo accedía a todo. Pero era muy raro, o sea, era muy raro para mí, pero para ella era todo dirigido, todo dirigido. Pues el Espíritu Santo. ¿Te acuerdas que te dije que vi el amor de Dios en los ojos de mi mamá? Y que después lo confirmé cuando ella ya había fallecido. Yo lo seguí confirmando poco a poco. Lo vi en la mirada de mi hermana cuando me invitaba a almorzar sin ningún interés. Yo estaba pelado, yo no tenía ni un solo peso. Y ella no era que tenía mucho, pero sé que tampoco tenía tanto dinero. O sea, estoy seguro que me daba de lo que tenía. Pero yo en todos esos actos de servicio que yo no merecía, porque nunca sembré nada bueno en ella, yo recibí el amor de Dios. O sea, en todo ese proceso Dios siempre estuvo. Y después viene mi esposa y conozco a mi esposa como consecuencia de ese mismo amor de Dios. Y era algo que a mí me abrumaba, que hasta ese momento no era consciente de todo. Yo estoy hablando ya desde acá, desde la distancia, ya un panorama más amplio de poder examinar el día a día, ¿no? De todo este proceso que yo viví. Ella lo sufrió mucho. Y habían asuntos pendientes ahí. Todavía me sentía culpable porque no le había demostrado a mi mamá el amor que de verdad ella merecía. O sea, yo fui un mal hijo. Yo fui un mal hijo. Yo fui un mal hijo con mi mamá. Yo entré a la policía porque mi mamá era la que estaba apoyando. Mi mamá era la que quería que yo estudiara. Yo no quería estudiar. Mi mamá era la que tenía unos detalles conmigo increíbles. Hay muchos de los que no me acuerdo, pero mi primera cadena de oro, que a mí me encanta el oro, la primera cadena de oro me la regaló mi mamá. ¿Cómo hizo ella para conseguir plata? Yo no sé, porque mi papá era duro, tacaño, todavía lo sigue siendo. Y ella, una cadena de oro que ninguno de sus hijos tenía, la tenía yo. Yo después ya le regaló a mi hermana, pero la primera cadena de oro fue mía. Me la dio a mí, tenía un ancla, me acuerdo yo. Y yo ni recuerdo por qué me la dio, porque yo todos los años los perdía, siempre andaba embolatado. O sea, yo no merecía nada. Y todos esos rasgos de amor, a excepción de los vasos de habichuela que me obligaba a comer, hasta eso era sinónimo de amor, porque pobre de mí, yo era un flaquito, peso lástima, no quería comer, era estar harto de chuchería, y ella preocupada me veía, ay, pobre mi pelado, mira mi peladito, decía, me acuerdo yo. Entonces, claro, ella hacía unos vasos de habichuela, y ella era muy mala en la cocina, malísima, era horrible en la cocina de mi mamá. Hacía unos vasos de habichuela sancochado, ese se llama, ¿verdad? Y era el vaso de habichuela sancochado. Solo la habichuela. Eso no tenía ni tomate ni cebolla picada. O sea, era la habichuela pura, 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 pura. Yo decía, qué barbaridad. O sea, horrible. Para mí en ese momento era, mi mamá está atacándome, y recuerda que te conté que yo sentía cierto rechazo hacia mi mamá, injusto, insisto. Y yo veía ese vaso de habichuela y yo, ¿qué pasa? ¿Esto es amor? Decía yo, ¿verdad? Claro, ahora puedo darme cuenta que la habichuela tiene no sé cuántas vitaminas y no sé qué. Y la pobre no cocinaba bien, o sea, le quedaba horrible. Pero su intención era de amor. Su intención era de amor. Era amarme. Yo le cogí un miedo a las inyecciones increíble, porque ella me veía tan flaquito que ella me quería inyectar complejo B. Esa vaina duele. Y duele muchísimo. Imagínate, yo un flaquito igual que la aguja que me iban a enterrar. Yo decía, me van a matar. Y ella semanal era inyectándome esa cosa para que yo cogiera forma y no sé qué, y nada, yo era como Daniel, así, o sea, nada, o sea, flaco, flaco. Era increíble, peso, lástima. Pero todas esas cosas son cosas que yo recuerdo de mi mamá. Mi mamá se sentaba conmigo y me decía cosas. Hijo, mira, me daba consejos y no sé qué. O sea, lo que yo quería escuchar de mi papá era como yo enfocado solamente en quererlo recibir de él, que me perdía de muchas cosas que mi mamá me daba y que no me daba cuenta de eso. De hecho, recuerdo, no sé a qué edad fue, pero recuerdo que mi mamá me regaló una guitarra en ese tiempo. Y me puso un profesor que se llama Mario para que me pudiera enseñar.
La guitarra, yo amastraste con esa guitarra. Nunca quise darle valor a la guitarra. Nunca quise aprenderlo. Y una de las primeras cosas que el Espíritu Santo me mostró fue mi guitarrita. Ella es como un hijo para mí. Yo la veo a la distancia a veces y mi guitarra simboliza mucho la relación que tengo con Dios. O sea, cuando yo la cojo, por eso a veces no la toco, porque no puedo. Pero justo antes de eso, yo tuve un sueño, visión que yo hasta ahora no puedo determinar qué fue, pero fue una vaina tan real. Pues yo me sentía tan culpable de no poder haber dado amor a mi mamá y de no entender la situación de por qué había muerto como murió. Que tuve un sueño tipo visión. Yo me acosté normal y Dios me mostró una vaina espectacular. Yo creo que la he hablado antes, pero sé que algunos no lo han escuchado. Yo pude hablar con mi mamá y pude ver a mi mamá. Una sensación increíble. En un lugar que no se parece en nada a lo que tú y yo hayamos podido ver. Una cosa impresionante. Ella estaba vestida como le gustaba a ella. A ella le gustaban unos pantalones botacampana, porque tenía las patas chiquitas, o sea, tenía las patas flacas. Entonces, se ponía un pantalón, tenía buena nalga, pero ella a medida que iba bajando iba como un tolillo, ¿sabes? Entonces, en esas épocas, ella era pegadita acá y pan y la campanera ya. Y así tal cual la vi, Mike. Increíble, increíble. La vi así tal cual. Y ella a la distancia me sonreía. O sea, nunca había hablado tan puntualmente de esto. A la distancia me sonreía así y me llamaba. Yo tenía un miedo en el sueño, tenía un miedo increíble. Y decía, pero es que su mirada no es para juzgarme, ¿me entiendes? O sea, no es para criticarme por ser un mal hijo. No, no, era una vaina que ya yo la había visto antes, ¿te acuerdas? En la cama del hospital, así tal cual, pero ahora con una sonrisa, porque en ese momento no podía sonreír por su enfermedad, pero esta vez sí era con una sonrisa. Ya no tenía la traqueotomía, o sea, estaba impecable, impecable. Y me llamaba y me decía, Ronnie, me decía ella. Ronnie. Yo, Mire, yo, pero era porque yo tenía miedo. Yo tenía miedo. A pesar de que veía una mirada de amor, yo entendía que en algún momento ella me iba a meter, me iba a decir, tú tal, te portaste mal conmigo y tal. Me pasó una vaina increíble. Como yo no me acerqué, ella se acercó, pero no caminando, sino una vaina que yo no te sé explicar. O sea, como, ¿me entiendes? Así. Y quedó así frente mío. Y me cogió de las manos y yo, Dios. Y me dijo, yo estoy bien. Estoy mejor de lo que estaba allá contigo. Así. Me dijo, estoy tan feliz. Yo nunca había estado tan feliz. Cada palabra que me decía era una vaina increíble que provocaba en mí, una sanidad impresionante. O sea, yo no te lo puedo describir. O sea, yo pareciera que sus palabras yo me las estuviera comiendo. Así a nivel espiritual era. Porque yo sentía tanta culpa. Yo pensaba que era por mí que ella había experimentado la muerte. Pensaba que era por mí que ella había sufrido tanto. Que ella me decía, yo estoy bien, hijo. Yo estoy bien. Yo estoy muy bien. Yo nunca había sido tan feliz como ahora. Y sin llorar, era riéndose. Y yo, pana, yo que soy más llorón que el carajo. Yo lloraba. Y ella me decía, levántate. Yo estoy bien. Yo estoy bien. Y me dijo algo que se me partió en dos. Me dijo, estoy muy orgulloso de tu decisión de poder elegir por Cristo. Muy orgulloso. Y te digo más. Yo estoy aquí y estoy aquí y era con el propósito de que tú pudieras conocer de Él. Claro, toda la culpa se fue. Yo me despierto, hay otras cosas que no te puedo contar. Yo me despierto y yo me levanté, ya yo estaba casado con mi esposa.
Y yo me levanté y yo pensaba que mi mamá estaba en casa. O sea, yo no te lo puedo describir. O sea, yo dije, o sea, después obviamente entré, sí, o sea, todavía estaba en el coso, ¿verdad? Yo pensaba que mi mamá estaba viva. O sea, viva en la tierra, en el plano terrenal. Al punto de que yo podía oler. Es decir, ella usaba una loción, que ese no es un detalle menor, yo lo olía ya, que se llamaba Limaje, que era de viejita, pero era su loción, era su loción. Y yo allá, en ese lugar donde ella estaba, yo lo olí. Yo olí esa loción. O sea, yo sabía que era ella. Era como Dios confirmándome, esto no es una casualidad. Esto no es una casualidad. Esto no es casual. Y yo ahí entendí, caramba. O sea, tantas cosas que uno pasa difíciles, dolorosas, de pérdidas. ¿Cuántos aquí han sufrido pérdidas? Y que si tan solo tú le das la oportunidad a Dios para que Él te muestre que hay un propósito en cada pérdida, en cada situación dolorosa, en cada escenario difícil, en cada situación donde tú decías, ¿por qué? Él te va a demostrar que hay un propósito en eso. Te lo va a mostrar. Yo recuerdo que antes de este sueño, yo insistentemente, porque fue al inicio de poder ser cristiano, yo insistentemente le decía al Señor, Señor, yo quiero conocerte, yo quiero conocerte, yo quiero conocerte, yo quiero conocerte. O sea, yo tenía un anhelo impresionante de conocerlo, de poder verme con Él, de poder ver sus pies al menos, de poder tener un encuentro con Él cara a cara, que yo decía, yo necesito verte, o sea, yo necesito de verdad no hablar de alguien que de pronto tuvo una experiencia contigo, sino de alguien que tuvo, o hablando de mí, que tuvo una experiencia personal contigo y que yo tenga que contar. Entonces, claro, yo pasaba noches y madrugadas enteras con mi guitarra, dándole a canciones, diciéndole, Señor, yo quiero conocerte. La tocaba horrible, cantaba horrible. No soy el que mejor canta, pero yo tengo un anhelo. Salía mi esposa por allá, papi, bájale a eso, tú tienes un escándalo. Y yo me enojaba y decía, mi amor, estoy buscando el rostro de Dios, tú duermes y tal, que no sé qué, sí, pero tiene un anhelo inmenso. Y dentro de ese anhelo había una canción que era recurrente en ese repertorio, que a mí me encanta hasta el día de hoy y que cada vez que tengo la oportunidad la canto. Cada vez que tengo la oportunidad la canto. Y que es una canción que me conecta con el Espíritu Santo. Que es más o menos así. Quiero estar en tu presencia. Se la cantaba con mi guitarra. Y decía, y poderte contemplar. Fíjate lo que dice. Necesito estar contigo. Después le decía, necesito adorar. Quiero estar en tu presencia. Guitarrita. Y poderte contemplar. Yo le decía en mi necesidad, necesito estar contigo. Necesito adorar. Y después Judío le decía, y dame de beber de tu manantial, y dame de beber. Necesito más, y dame de beber de tu manantial, y dame de beber. Necesito. Muchas de esas noches yo miraba mis manos
brillantes. Decía, esta vaina que... Claro, la primera vez que me pasó, yo dije, tuve que haber agarrado algo. A ver. Sí, yo decía, tuve que haber agarrado algo, porque era como una brillantina. Y yo decía, después pasaba otra noche, y pasaba otra noche, y pasaba otra noche, y decía, esto está raro, ¿vale? Yo al principio no lo entendía. Y una vez, en uno de esos tiempos, yo antes de empezar, yo miré mis manos y decía, y empecé conmigo. Y al final, brillante, no, papi, está pasando lo que yo anhelaba que pasara. Y otra vez él me demostraba que estaba ahí. No cantaba ni la mitad de lo que canto acá. Y yo no es que cante tan bien, pero yo no cantaba así. Y la guitarra, peor, con muchos más errores. Y ahí estaba, él, ahí estaba. Yo me imagino que me veía y decía, estoy seguro que sacaba sonrisas de Dios, del corazón de Dios. Porque cuando hay un anhelo por la presencia de Dios, Dios te muestra el porqué de los procesos difíciles que tú vives. Yo preguntas le hice un montón. Señor, ¿por qué? Y ya después dejé de preguntarle. Le decía, ok, quiero conocerte, a ver. Quiero conocerte. Quiero verte. Quiero estar contigo. Quiero que te reveles a mi vida. Quiero hablar contigo. Quiero escucharte. Y poco a poco, sin darme cuenta, él se iba revelando más y más y más. Y una de esas experiencias fue la que tuve con mi mamá. Desde ahí algo cambió en mí. Algo cambió en mí. Fue impresionante. Mira, a mí antes me fastidiaban los niños. Me molestaban muchísimo, muchísimo. Los únicos niños que no me molestaban en ese tiempo, Lucas no estaba, pero estaba Juanpi, era mi hijo Juanpi. Los demás todos me molestaban. Y desde que tuve esa experiencia con mi mamá, donde pude verla y hablar con ella y que Dios me permitió hacerlo, los niños para mí son muy especiales, muy especiales. Y yo los veo y yo pareciera que estuviera viendo a Dios y ya va otra característica más de cómo vemos a Dios. Vemos a Dios cuando vemos un niño. Por eso es que Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí. Eso fue algo que cambió. Otra cosa que cambió era que a mí no me gustaba andar con nadie, con nadie. Yo quería estar solo. Solo, o mi familia muy específicamente, ya no. Ahora me fastidia un poco estar solo, entonces ahora quiero estar con gente. Ahora quiero estar con gente. Entonces estoy invitando gente constantemente. Algunos me dicen que sí, otros me dicen que no. Pero estoy invitando gente constantemente. Pero un retiro, así como los que hemos hecho últimamente, pero me fastidiaba la gente, enormemente. Enormemente. Y obviamente Dios tenía que cambiar eso en mí. Imagínate un pastor que le moleste a la gente. La gente tiene que molestar al pastor. Pidiéndole cosas, pidiendo consejerías, ¿verdad? Hablando con uno. Ya. Pero a mí era de los que me molestaban las personas. Ya no. Eso fue una de las cosas que cambió en mí. Otra cosa que cambió fue la empatía. Yo no era nada empático. Y aunque estoy en el proceso todavía, o sea, para yo colocarme en tus zapatos y entender tu situación y no sé qué. Y nosotros somos así a veces, ¿verdad? Nos cuesta ponernos los zapatos a alguien más. Y yo he aprendido eso. O sea, Dios me ha dado la oportunidad de poder aprender eso. De poder aprender a ser empático cuando alguien se equivoca, cuando alguien falla, cuando alguien está cometiendo un error. Cuando alguien veo y es evidente su falla y está ese lado de querer criticarlo y juzgarlo, pero Dios me dice, quiero que seas tal cual como yo soy contigo. Eso también lo aprendí, entre otras cosas. ¿Qué te digo? Hoy puedo darme cuenta que hay muchas más cosas que no las coloqué aquí porque si no, no termino. Dios
siempre estuvo contigo en cada situación que viviste. Y Él no fue el que provocó esa situación que viviste. Yo por muchos años lo miré como el que provocó la muerte de mi mamá, el que provocó mi soledad, el que provocó la ausencia de mi papá, el que provocó todas las pérdidas que he vivido hasta ahora. Muchas veces lo vi como culpable. Y algo que aprendí es que Él no fue quien lo provocó. Y eso lo aprendí con una experiencia que también está en una película que te la recomiendo, que seguramente te has visto, que es La Cabaña. Si no te la has visto, te la recomiendo, porque ese tipo tuvo una experiencia como la que yo tuve, guardando las distancias, obviamente, pero tuvo una experiencia así sobrenatural. De un Dios que se muestra y le dice, mira, cada dolor que has vivido, que has tenido, que has experimentado, tiene un propósito en mí. Entonces ahí aplica Romanos 8, ¿verdad? Todo obra para bien para aquellos que amamos al Señor. Yo hoy puedo entenderte. Estoy seguro que no te hubiera entendido si no hubiera pasado por tanto dolor como pasé. No te hubiera entendido. Yo no hubiera entendido de que tu padre fuera estado ausente aunque vivía contigo en la misma casa, o que en el peor de los casos nunca hubieras tenido un padre. No te hubiera entendido. Yo no hubiera entendido una persona que fue violada. Y me he encontrado con esos testimonios o con esos casos que dicen, yo pasé por esto y cuando tú hablaste de eso, yo pude sentir sanidad, porque si Dios te sanó a ti, entonces ¿por qué no ha de sanarme a mí? Y cada vez me doy cuenta que el dolor que yo he vivido, que las situaciones difíciles que yo he vivido, superarlas y encontrar sanidad en Dios, hacen que yo me convierta en un instrumento para poder sanar a otros. Ahí hay propósito. Ahí hay propósito. Sé de algunas experiencias de ustedes, y no porque todos me la hayan dicho, sino porque hay cosas que Dios me ha mostrado que han sido muy dolorosas, pero que Dios está muy interesado en sanarte para que puedas convertirte en un instrumento de bendición. Porque hay muchas personas que como tú han pasado por las mismas situaciones que tú, idénticas. Y qué chévere, ¿verdad? Que uno le dé un consejo de alguien que ha vivido algo así, ¿verdad? Y que tú puedas ver hoy que feliz. Feliz en medio de pruebas, feliz en medio de la incertidumbre del mundo, de tantas circunstancias difíciles, feliz aun cuando te equivoques, porque sabes que Dios está ahí, porque Dios siempre ha estado ahí. Yo tengo que decirte que Dios ha estado siempre, aun cuando ha soltado su mano, porque hay gente aquí que ha soltado la mano de Dios, de alguna u otra manera. La has soltado porque alguien te hizo daño, porque un líder te ofendió, porque alguien no te trató como tenía que tratarte. ¿La has soltado la mano de Dios? O en todo caso no has tomado su mano porque alguien te hizo mucho, pero mucho daño. Y sigues preguntándote por qué Dios lo permitiste. Y sigues culpando a Dios además. Y Dios quiere enseñarte que Él puede sanarte. Y que en el proceso que llevamos en Cristo, y esta palabra es para algunos, nos vamos a equivocar. Te digo algo, y Dios ya lo tiene contemplado. Dios ya lo tiene contemplado. Dios ya sabía que tú ibas a fallar en el proceso. ¿Sabes cuántas veces he fallado yo? Más que tú. Más que tú, seguramente mucho más que tú. Y ahí me toca un poco más duro, porque quizás tú estás ahí recibiendo. Pero ahí me toca dar de Dios en medio de todos esos procesos donde he fallado a Él. Y a veces he sentido esa impotencia de decir, otra oportunidad más desperdiciada. Porque le he prometido a Dios, le he dicho, Señor, mira, no quiero embarrarla más, no quiero equivocarme más. El genio que tengo a veces y que dejo que aflore hace que le haga daño a algunas personas y no quiero, y por esas cosas de la vida vuelve y pasa. Yo te he contado un montón de historias donde
No parezco el pastor de la iglesia. Y te las he contado con libertad. ¿Sabes para qué? Para cuando pases por las mismas situaciones puedas entender que Dios ya tiene contemplado cada falla que hay en tu proceso. Cada falla que hay en tu proceso. Cada error. Cada caída. Dios está ahí para levantarte. Yo no lo entendí hasta que Dios me dio una canción. Que me costaba volver otra vez reconectar. O sea, podía hacer muchas cosas para Dios, pero me costaba reconectar con el Espíritu Santo. Hasta que Él me dijo, hey, ven acá, o sea, ¿tú crees que yo no sabía que me ibas a fallar? Y es la misma pregunta que hoy Dios te traslada a ti. ¿Tú crees que yo no sabía que me ibas a fallar? Para aquellos que de pronto están medio empezando en Dios o apenas están comenzando, te adelanto, vas a fallarle a Dios. Te vas a equivocar. Pero yo aprendí, y lo aprendí con esta canción, de que si fallo y tropiezo, Él está ahí. Y está tal cual así. Con sus brazos extendidos diciendo, ven, 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 levántate. Vamos a echar para adelante. Porque es cerca de Él que somos como Él. No lejos de Él, provocado por el error. Nos vamos a parecer más a nosotros mismos cuando nos alejemos de Él. Y Dios quiere que nos parezcamos a Él. Así que Él no está ahí para condenarnos, para decirnos, hey, te equivocaste, mira que la embarraste otra vez, mira que hablaste mal otra vez, mira que hiciste esto mal otra vez. No, 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 no. ¿Te caíste? Ok. Ya Dios lo tenía contemplado, te arrepientes de todo corazón y le dices al Señor, Señor, voy a intentarlo una vez más. Voy a intentarlo una vez más. ¿Cuántas veces? Una vez más. Día a día. Paso a paso. Una vez más. Una vez más. Y hoy Dios te está diciendo, vamos, una vez más. Señor, y si mañana le embarro, vuelve y te levantas. Una vez más. Porque Dios siempre está. Dios siempre estará. Y como te decía, lo entendí con esta canción. Estamos bien. Caigo una y otra vez. Erro intentando hacer el bien. Siento que no merezco más tu gracia, que tu perdón no es para mí, que lo mejor es desistir. Lucho con la vergüenza de fallarte, pues lo que quiero es alejar, pero no tengo a dónde ir. Dice, te pido perdón, oh Dios, pues lastimé tu corazón. Te pido perdón, Señor, pues te dañé con intención. Te pido perdón, oh Dios, pues lastimé tu corazón. Te pido perdón, oh Dios, pues te dañé con lo que hacemos nosotros mismos. Yo me alejé, te contriste, te desprecié y te negué, pero yo sé que tu amor me rescató y me salvó. Yo me alejé, te contriste, te desprecié y te negué, pero yo sé que tu amor me rescató y me salvó. Te pido perdón, oh Dios, pues lastimé tu corazón. Te pido perdón, oh Dios, pues te dañé con intención. Cada vez que siento que mi falla es mucho más grande que su gracia, voy a esta canción que Él me dio y la canto en mi mente. Porque esa es nuestra tendencia, nos equivocamos y queremos alejarnos.
Pero yo tengo que decirte que Dios está ahí para ti. Es probable que te sientas como un mal padre, pero la solución no es alejarte de Dios. La solución es parecerte a Él, y eso lo vas a lograr acercándote a Él. Entonces serás un buen padre. Es probable que sientas que no das la talla como esposo o como esposa. La solución no es alejarnos de Dios. Lo primero que hacemos es, me aparto. O no le entrego mi corazón a Dios. En cambio, cerca de Él, vamos a ser como Él. Entonces vamos a ser un buen esposo o una buena esposa. Yo sé que has podido sentir el que eres un mal hijo, así como yo me sentí en cierto momento. Porque no estás honrando a tus padres o simplemente porque los has juzgado. Porque no te han dado lo que has querido o lo que has pretendido. Y eso hace que no puedas ver a Dios como Padre y que te alejes, aunque vengas a un lugar como estos. Hoy Dios te dice, acércate a mí y vas a entender que yo soy tu Padre, que no te falla. Y entonces vas a ser como yo y vas a ser un buen hijo. Hay muchas cosas que no hacemos bien y que no hemos hecho bien, pero que Dios quiere que podamos acercarnos a Él. ¿Cuántos quieren acercarse a Él? De verdad. No necesitas cursos teológicos, aunque son importantes. No necesitas 20 pasos para poder llegar a Cristo. Dios nada más quiere tu corazón. Dios no es religión. Dios nada más quiere tu corazón. Y que en ese momento que seguramente estás viviendo, que es de crisis, de mucho dolor, tú puedas decirle eso que yo le dije. Bueno, mira, si tú existes, entonces necesito verte, necesito conocerte. No importa cuánto tiempo llegues en un lugar como este, puede que estés aquí y no lo conozcas. Él solamente necesita ver que hoy abres tu corazón y que le puedes decir, mira, quiero conocerte de verdad. Quiero tener experiencias contigo de verdad. Quiero saber si esto realmente es lo que dicen que es. Y que le puedas dar esa oportunidad a Dios. Que puedas sanar desde adentro cada situación que seguramente has vivido y que ha sido dolorosa. Y que entiendas que Dios tiene un propósito. Y uno de esos es que tú puedas escuchar o que hayas escuchado este mensaje. La Biblia enseña, para terminar, en Efesios 1:11, dice, es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios. Porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Dios tiene un plan contigo. Dios tiene un plan contigo. Dios tiene un plan para ti. Y todo lo que tú has vivido, Dios lo va a utilizar como excusa para que tú puedas conocerle a Él. Y que cuando le conozcas, apenas inicia un proceso duro, difícil, porque no quiero decirte que va a ser fácil, pero donde su amor siempre va a estar, porque Dios siempre está. Te recomiendo, no dejes que el dolor cauterice tu corazón. Dale la oportunidad a Dios a que pueda sanar ese dolor. Y acércate a Él tal cual como eres. Tal cual como eres. No necesitas corbata y vestirte bien y no sé qué. No. Dios es mucho más que eso. Mucho más que eso. La semana vi una noticia de un pastor que hay muchos que quieren que yo vista así. Al buen entendedor, pocas palabras. Dios mira el corazón. Dios mira tu corazón. Por eso te mira a ti, lo que tú eres. Así que cuando te acerques a Él, Señor, este soy yo. Así soy yo.
tal cual como tú eres, con tus errores, con tus defectos, y puedes decirle, aquí estoy. Quiero ser diferente porque sé que tú me puedes hacer diferente. Amén. Colócate sobre tus pies. ¿Cuántos saben que Él es el que es? Te invitaré a que cierres tus ojos. Vamos a orar. Y el Espíritu Santo quiere que te puedas llevar este mensaje en tu corazón. Que puedas entender que para Él no hay nada imposible. Que si Él hizo conmigo,